Buenas tardes, gracias por asistir a esta presentación del libro Intersecciones. Mi nombre es Werner Solórzano Lemos, soy el autor del libro. Vivo aquí en Cincinnati, en los Estados Unidos, y me hubiera encantado estar con ustedes en persona, pero no me fue posible. Yo generalmente viajo a Guatemala 2 veces por año. Estuve por ahí en abril, entonces no tenía viaje planificado para estas fechas, pero pues quise grabar un video para contar algo sobre la novela. Agradezco mucho a mi colega y amigo Cristian Echeverría, que está con ustedes para presentar el libro, para hablar sobre el libro. Y pues quiero mencionar brevemente algunos detalles sobre esta novela aquí en este video. Esta novela fue publicada el año pasado por Casama, es mi segundo libro. Publiqué un libro de cuentos que se llama Guatemalans y otros cuentos en el año del 2021. Y esta es una novela corta. Esta novela se hizo acreedora a la mención honorífica al Quetzal de Oro de la APG, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el año pasado. Y es una novela corta a dos voces. Es una novela que podríamos catalogar como una psiconovela porque habla de temas psicológicos. Al igual que mi amigo Cristian, yo soy psicólogo clínico. Y esta novela habla de dos personajes que son como la cara y cruz de una moneda. Tenemos al primer personaje que se llama Odra, es un personaje femenino, una joven guatemalteca que es víctima de trata. Y tenemos a David, un neoyorquino que está atrapado en una compulsión sexual, es un adicto sexual. Entonces este libro los pone a conversar. Son como dije, la cara y cruz. Tenemos a la víctima y al victimario, al agresor. Y la inspiración para estos personajes tiene que ver con situaciones que yo veía en la clínica. No es un personaje real, o sea, no es tomado ningún caso tal cual, pero sí hay cierta inspiración en cosas que uno escucha en la clínica, situaciones difíciles que las personas viven, de adicción, de diferentes traumas. Pues esos son algunos temas que aborda la novela. Em, También me encontré con muchos varones que tenían problemas de adicción sexual. Entonces yo, de hecho, hice dos tesis de mi carrera sobre ese tema de la adicción sexual, porque era el tema con el que yo trataba, eran personas que presentaban este problema en la clínica. Entonces, pues estaba más o menos familiarizado con el tema. Y entonces tenemos estos dos personajes. Primero entra Odra, que es el personaje femenino, la joven guatemalteca, y es importante que ella empiece el relato porque el lector tiene que conocer, o es importante que conozca el costo humano de la explotación antes de entrar a la cabeza de David, que es el personaje estadounidense, que es el agresor. De otra forma, hubiera sido muy perturbador empezar la obra con el agresor. Eso perdería un poco al lector, sería muy incómodo, causaría mucho rechazo. Entonces es necesario que empecemos con el personaje que nos da la brújula moral de la historia, porque aquí no se trata de hacer apología o defensa del agresor. Entonces por eso era importante que entrara Odra primero, para que no entráramos primero con un personaje que produzca tanto rechazo como David, que es el agresor. Eh, hay una diferencia muy clara en el lenguaje. El lenguaje de Oder es en primera persona, el lenguaje sencillo de una persona de la edad de ella. Y luego el personaje de David tiene un lenguaje más elaborado, autorreferencial, más barroco, más culto, si se quiere. Odra narra en primera persona y David en segunda persona. Entonces son tú. Escuchamos tú te levantas, tú. Ese es tú que obliga al lector a una incomodidad. Es, Pudo haber sido tercera persona, pero eso hubiera creado una distancia. Entonces hay una decisión ahí que yo tomé de hacer esa diferencia. Es yo, porque es el lenguaje de ella, que es como un testimonio prácticamente. Ella nos está contando su historia y varias personas que han leído la obra me han dicho que se siente como una narración testimonial.
Entonces eso, estoy muy agradecido con eso, del resultado, de que la obra se siente real, o sea, se siente auténtica, que estamos escuchando la voz de una persona que pasó por estas situaciones difíciles. Em, sí, ¿de dónde viene el material? Sí, ya toqué el tema de la inspiración, estoy leyendo aquí mis notas. Sí, leí varios libros sobre personas que han sido víctimas de trata, algunos documentales y también lo que escuchaba yo en clínica, algunos casos parecidos. Lo mismo con el personaje de David. Pues esa es en esencia la historia. No quiero contar más detalles ni la razón del título. Quiero que eso lo averigüe el lector por sí mismo. También es importante decir que aunque esta es una historia difícil, en ningún momento hay folclore, o sea, de la violencia o del abuso. O sea, en ningún momento se hace un espectáculo de la violencia o del abuso o solo contar cosas desagradables solo porque sí, por el morbo. En ningún momento es esa la intención o el espíritu de la obra, sino más bien lo que yo quiero es que generar empatía en el lector, que el lector se ponga en el lugar de estas personas, aún en los zapatos de un personaje tan incómodo como es David, que tiene esos problemas, pero a fin de cuentas es un ser humano igual que ustedes y yo. No hay en ningún momento hay moralización, o sea, no, aquí no estoy eh, predicando, no estoy moralizando, simplemente estoy contando la historia, pero es claro, el lector va a ver y va a decidir qué es lo moral y qué es lo incorrecto. Entonces, es una novela incómoda, eh, pero pues estoy muy satisfecho con el resultado. Obviamente tiene errores como cualquier obra humana, eh, pero sí creo que dentro de todo es una novela bastante auténtica, directa y, y según me han dicho algunos, sí les ha enganchado desde el principio. Entonces espero que esa sea la experiencia de ustedes si se animan a leer esta novela. Y pues agradezco mucho su presencia para esta presentación del libro. Y como dije, agradezco a mi amigo y colega Cristian Echeverría y por supuesto a Kazama que pues creyó en el libro, en el proyecto y pues es el segundo libro que publico con ellos. Entonces muchas gracias, espero estar en Guatemala a fin de año o para futuras presentaciones, espero yo, si, pues ahí siempre estoy trabajando en proyectos, entonces espero publicar más y estar en otras presentaciones. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención y, y pues los dejo con Cristian Echeverría para que va a seguir comentando el libro. Muchas gracias.